vengo como de una familia de artesanos y tuvimos como una relación como cercana con las artes, ¿no? Mi papá siempre nos ponía ahí a dibujar, a pintar. Y en algún momento, cuando estaba en la preparatoria, descubrí el trabajo de Joseph Kudelka y para mí fue como muy motivante y revelador, ¿no? Me gustaba mucho como esa posibilidad que estaba él fotografiando a su propia comunidad y que de alguna forma estaba también hablando desde su experiencia personal como humano. Nosotros no teníamos más que una cámara de plástico que era de mi hermana y fue la primera cámara que empecé a usar. Recuerdo que cuando le dije eso fue como un comentario, ¿no? Mi papá me decía que si yo estaba consciente que ese tipo de trabajo no existía en Taxco. Entonces recuerdo que pues yo andaba nada más, o sea, hacía muchos dibujos y tomaba fotos muy malas. Me compré mi primer cámara análoga y empecé a estudiar como fotografía en una escuela técnica ahí en Morelos. Y también tuve la fortuna de que cuando estaba en ese proceso empecé a trabajar como asistente de un fotógrafo de arquitectura, ¿no? en que usábamos pues básicamente todas las cámaras, 35, formato medio, panorámico, y trabajamos siempre con placa de formato grande, ¿no? No sé, yo creo que ahí siento es que como que la realidad y la conexión que tengo, la experiencia de la vida es a través de las personas que conozco, ¿no? de mi familia, ¿no? de mi mujer, de mis hijas. Nunca me ha interesado la exploración como del paisaje o solo del objeto, no sé, como que siempre las conexiones que tengo para realizar proyectos a través del humano, pues. Teníamos tíos que se dedicaban a trabajar como músicos tradicionales, en músicas de banda de viento y eso. Yo desde niño traía como ahí una guitarrita que quería ser guitarrista, entonces recuerdo que el primer proyecto que empecé a hacer fue a través de ese vínculo, ¿no? Como con la familia y la comunidad de alguna forma, y empecé a documentar músicos tradicionales en el estado de Guerrero, ¿no? Y fue después como parteaguas para ese y otro que hice sobre cortadores de caña. Como yo estaba viviendo en Morelos, yo veía que había mucha gente que venía migrante de la región de la montaña, y que era de Guerrero, de Puebla y de Veracruz, y me interesaba como ahí generar también una historia en esa relación, ¿no? Como empezar a entender un poco, ¿no? De las dinámicas sociales que se generaban, de los desplazamientos que hacía la gente de mi estado, ¿no? En Guerrero. Toledo creó el Centro de las Artes de San Agustín y empezó con esto como hacer programas que beneficiaran a la región sur de México y posibilitar becas a gente que no había tenido este tipo de programas. Entonces yo cuando vi esa beca apliqué y quedé seleccionado, y de alguna forma ahí como que también cambió la manera como trabajaba, porque yo te digo, lo hacía de una forma como intuitiva. Ya había cambiado a lo digital, pero lo seguía haciendo blanco y negro. La aproximación, digamos, de una fotografía documental más clásica, ¿no? Para mí siempre ha sido como muy importante la faceta como o la presencia de las mujeres en mi vida. Entonces este primer trabajo era sobre la figura como de mi abuela, de mi mujer, de mi madre, de mi hija, ¿no? Era como generar imágenes y hablar como de la genealogía y de la memoria. Y entonces empezaba a hacer muchas imágenes en relación al sueño. Entonces yo seguí como trabajando en ese sentido de la misma manera con La Casa que Sangra,
y quería yo que el trabajo se sintiera que estaba hecho muy como de alguna forma dentro del espacio, ¿no? Yo cuando empecé este trabajo yo tenía ya, creo que era la segunda beca del FONCA. El 90% de la gente que hacía el FONCA era gente pues de clase media, media alta o alta de la Ciudad de México, de Monterrey o Guadalajara, que eran básicamente los 3 puntos donde se generaba el arte en México y que no había nada más, ¿no? Yo tenía mucho nervio porque cuando esto pasa de la desaparición de mis familiares, lo primero que fue era agarrar la cámara y empezar a documentar. Yo quería como tratar de entender esa problemática y por qué nosotros estábamos viviendo eso, ¿no? Pero con el paso del tiempo lo que empecé a ver era que era una problemática social, ¿no? Mucho más grande, ¿no? En apariencia nosotros decíamos, bueno, siempre esta idea del estigma, ¿no? Del tabú, de si alguien desaparece en tu familia quiere decir que estás vinculado con el crimen organizado. La estructura que trataba de hacerlo es que todo esto se hablara como desde un aspecto como mucho más íntimo y que todo girara en relación a dentro de la casa, también por términos de seguridad, ¿no? Entonces empecé a hacer como un mapeo mucho más amplio de la problemática y de cómo de alguna forma seguía cada vez incrementándose más la desaparición forzada en el país, ¿no? Me interesa mucho sí que los trabajos tengan esta visibilidad dentro y fuera de México, pero también que el trabajo vuelva y genere esta otra como reflexión en los lugares donde se genera, ¿no? Y yo creo que cuando estuve ahí en Oaxaca sí se abrió esta otra posibilidad de cómo entender la fotografía y el arte, ¿no? Como vehículo de transformación social. Siempre había estas como distintas facetas de entendimiento de la realidad, unos que iban desde un punto como muy clásico y documental y otros que era pues una percepción mucho más autoral, artística, la aproximación, y yo decía, bueno, ¿por qué no podemos conjugar ambas donde se siga hablando de temas y temáticas como sociales que nos atraviesen, pero también vistas desde un punto de vista como mucho más subjetivo, ¿no? Porque en ese momento recuerdo que en varias becas del FONCA luego me decían que no era fotógrafo documental, que porque mi trabajo era muy subjetivo y que no estaba hablando desde esta óptica objetiva que decían, pero yo creo que también el hecho de no estar o no haberme formado dentro de la academia me hacía como decir, a mí no me importa. Yo recuerdo que una vez me invitaron a un festival en Noruega, en Oslo, y al final de mi presentación alguien me dice, bueno, yo quiero saber algo, o sea, o eres periodista o eres artista, y yo le dije, yo soy fotógrafo. Yo ya tenía como esta idea, ya había hecho un proyecto anterior que era sobre rituales y empecé a hacer ese proyecto porque yo empezaba a hacer como algunos rituales que yo quería como cambiar la energía. El proyecto este de Luciérnaga, justamente eso habla un poco, ¿no? De esa transformación y es un poco como rendir honor a todas estas mujeres, a todas estas familias y que de alguna forma pues llevan más de una década desafiando estos sistemas de control y estos sistemas como de poder y que justamente yo ahí veía que la esperanza seguía, ¿no? Inclusive cuando les había pasado por procesos de trauma muy fuertes, ¿no? Luego me cuestionaba por qué yo presentaba trabajos que decía que eran documentales y que de alguna forma estaba yo presente, por ejemplo. Decían, es que tú no puedes estar presente. Y yo, ¿por qué no? Si estoy documentando mi familia y estoy documentando mi vida y para mí es importante estarlo, ¿no?
por ejemplo esta que es una construcción que es a partir de un sueño o una pesadilla de mi hija y una mezcla con la realidad que estábamos nosotros como viviendo. Y esta imagen, por ejemplo, yo se la propuse para cambiar esa memoria que tenía, para cambiar esa energía como del sueño, ¿no? Porque me dice ella, papá, es que había pasado lo de la pérdida de mis familiares y ella veía como mi mujer estaba muy afectada. Entonces me decía, tengo mucho miedo, y yo soñé que estaba cayendo a un lugar muy oscuro y que nadie me estaba sujetando, ¿no? Pero tú no tienes que tener miedo porque yo voy a estar ahí esperándote para sujetarte. Justo estoy hablando de la luz, de la sombra, de la vida y de la muerte. Y entonces había muchas imágenes que partían de sueños o de pesadillas y que yo no las podía fotografiar. De alguna forma he tratado de, en términos visuales, sumar capas o códigos que añadan a una experiencia de la realidad que estoy tratando de contar, ¿no? Yo migré cuando tenía como 20 años a Estados Unidos ilegalmente, y yo tenía esa experiencia. Nunca había querido hablar de la migración justamente por eso. Fue una época como difícil para mí. Y justo yo recuerdo de este espacio como de incertidumbre y de estas imágenes que ya después lo que uno quiere era olvidarlas, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo también cuando estaba haciendo las entrevistas, como que estaba reactivando esas escenas que yo había querido olvidar, y decía, bueno, ok, entonces, ¿por qué no añadir estas otras capas? Y cómo esta imagen de alguna forma se está desvaneciendo hacia una parte del inconsciente que va a seguir formando parte de nosotros, pero de alguna forma ya no va a estar tan presente, ¿no? Entonces siempre estoy como con esa idea de qué manera puedo contar la historia y añadir como capas para que las audiencias las interpreten, ¿no? Algo que ahí me ha gustado mucho es como la combinación y la diversidad que se puede hacer en términos de la imagen en Magnum. Yo recuerdo que cuando entré, cualquier asignación que me hablaban la aceptaba, y un día hablando con Matt Black me dice, ¿por qué estás haciendo eso? Y yo, pues se supone que ustedes quieren que trabaje. Y me dice, no queremos que trabajes nada más, sino que hagas algo que esté vinculado a ti como fotógrafo y como humano. Y yo me quedé, ok, y me dice, acepta trabajos que tengan relación a lo que tú quieres hacer. Lo que ahora hago es como hacer una especie de proponerles ideas que quiero hacer, y ellos consiguen la posibilidad para que haga esas ideas, o hay veces que si no se puede, por lo menos te consiguen la posibilidad de estar en el espacio que quieres estar. Entonces, la vez pasada me hablaron que querían que hiciera un trabajo sobre un número sobre animales salvajes, y yo dije, yo no soy fotógrafo de naturaleza, ¿no? Pero me decían, es que la editora le gusta mucho tu trabajo y quiere como meterte en el número. Pero recuerdo que hice como investigación y hallé un espacio en Bolivia que era un santuario de animales salvajes, y que algunos de ellos habían sido recogidos del narco boliviano. Entonces dije, ok, eso sí me interesa, ¿no? Entonces de repente ya fui a hacer fotos que obviamente el número no era sobre eso. Lo que usó la revista hablaba sobre el lugar, ¿no? El refugio, y cómo era importante para la región. Pero de alguna forma yo también tenía imágenes que estaban como vinculadas con el trabajo que había venido haciendo, porque ya había trabajado yo también en Colombia y en Brasil sobre la temática de cómo las drogas impactan, ¿no?, en la sociedad. Tengo una imagen bien bonita de un jaguar, que el jaguar se lo habían quitado a un señor que era narco